Mi esposa dijo necesito salir con otros hombres porque no disfrute mi juventud, se fue dejándome con una hija recién nacida, cuando volvió ya nos habíamos mudado a otra ciudad. Me llamo Andrés, tengo 26 años. Mi esposa, Daniela, tiene 25. Nos conocimos cuando yo tenía 22 y ella 21, en una reunión de amigos en común. Desde el principio hubo algo muy claro en ella, algo que no ocultaba ni suavizaba, quería una vida definida, estable, rápida. No era de las que disfrutaban la incertidumbre o los procesos largos. Mientras yo aún pensaba en terminar mis estudios, encontrar un buen empleo y ver qué pasaba después, ella ya hablaba de matrimonio, de casa propia, de hijos. No lo hacía como presión directa, sino como si estuviera describiendo el futuro inevitable. Al principio, eso me parecía incluso atractivo. Me daba una sensación de dirección que yo no tenía. Durante el primer año de relación, todo fue relativamente equilibrado. Salíamos, viajábamos cuando podíamos, compartíamos tiempo con amigos. Pero poco a poco, Daniela empezó a mencionar cada vez más seguido el tema de casarnos. A veces lo decía en tono ligero, como una broma. Cuando nos casemos, quiero que la boda sea en un jardín. Otras veces lo decía con una seriedad que me incomodaba un poco. No quiero perder años en relaciones que no van a ningún lado. Yo respondía con calma, intentando no generar conflicto. Todavía somos jóvenes, hay tiempo. Ella sonreía, pero no cambiaba de postura. Precisamente por eso. Si encontramos a la persona correcta temprano, mejor. Pasaron 3 años. Nuestra relación era estable, sin grandes crisis. Discutíamos, como cualquier pareja, pero nada grave. En ese punto, empecé a sentir que tal vez tenía sentido avanzar. No porque me sintiera presionado, sino porque creía que era el siguiente paso lógico. Le propuse matrimonio. La reacción de Daniela fue exactamente como la había imaginado, emoción absoluta, lágrimas, planes inmediatos. En cuestión de semanas ya estaba organizando todo. Yo participé, claro, pero la mayoría de las decisiones fueron suyas. La boda fue grande. Mucho más grande de lo que yo habría elegido. Salón elegante, decoración detallada, música en vivo, fotógrafo profesional, video, invitados que ni siquiera conocía bien. Todo debía ser perfecto. Y lo fue, al menos en apariencia. El problema fue el costo. Aunque ambos aportamos, la mayor parte de la deuda quedó a mi nombre. Créditos, pagos diferidos, compromisos que sabía que me tomarían años cubrir. En ese momento no me importó demasiado. Pensé que era parte del inicio de una vida juntos. Los primeros meses de matrimonio fueron tranquilos. No perfectos, pero normales. Nos estábamos adaptando. Vivir juntos es distinto a salir los fines de semana. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar cambios en Daniela. Se volvió más crítica. Más impaciente. Cosas pequeñas se convertían en discusiones largas. Su tono era diferente, más seco. A veces parecía molesta sin razón aparente. Yo lo atribuía a la adaptación, al estrés, a los cambios. Un año después, empezó a insistir con tener un hijo. Yo dudé. No porque no quisiera ser padre, sino porque aún estaba pagando la boda, estabilizando mis finanzas, intentando organizar nuestra vida. Pero ella hablaba del tema con urgencia. Quiero ser mamá joven, decía. No quiero esperar demasiado. Intenté posponerlo un poco más, pero sus argumentos eran constantes. Finalmente acepté. Quedó embarazada rápidamente. Al principio estaba feliz. Muy feliz. Compartía fotos, hablaba de nombres, de ropa, de la habitación del bebé. Parecía emocionada de verdad. Eso me tranquilizó. Pensé que todo lo anterior había sido solo una etapa. Nuestra hija nació sin complicaciones. La llamamos Emma. Cuando la sostuve por primera vez, sentí algo difícil de explicar. No fue solo amor. Fue responsabilidad. Fue miedo. Fue una sensación de que todo había cambiado para siempre. Los primeros meses fueron intensos.
Dormir poco, aprender todo desde cero, organizar horarios. Yo intentaba ayudar en todo lo posible. Me levantaba en las noches, aunque tuviera que trabajar al día siguiente. Pero a los 2 meses, algo empezó a cambiar. Daniela se volvió constantemente irritable. No era solo cansancio. Era otra cosa. Se quejaba de todo. No puedo dormir. No tengo tiempo. Mi cuerpo cambió. Ya no soy la misma. Intenté comprenderla. Pensé en depresión postparto. Le sugerí ayuda profesional. Se molestó. No estoy loca, respondió. Lo que siento es normal. Pero sus comentarios empezaron a volverse más duros. Una noche, después de que Emma llorara durante mucho tiempo, Daniela dijo algo que me dejó completamente en silencio. Siento que arruiné mi vida. No lo dijo gritando. Lo dijo cansada, pero sin arrepentimiento inmediato. Yo intenté suavizar la situación. Estás agotada, es normal sentirte así. Ella no respondió. A partir de ese momento, ese tipo de frases empezaron a repetirse. No puedo salir. No puedo hacer nada. Mientras otros viven, yo estoy encerrada. Empezó a compararse constantemente con otras personas. Veía redes sociales, fotos de viajes, fiestas, cambios de ciudad. Y cada imagen parecía molestarle más. Nos apresuramos, decía. Todo fue demasiado rápido. Yo intentaba recordarle que habíamos tomado esas decisiones juntos. Pero ella siempre respondía igual. Sí, pero no sabía que sería así. Había momentos en los que se mostraba distante incluso con Emma. Cumplía con lo necesario, pero sin entusiasmo. Yo compensaba como podía. Me encargaba de la niña al llegar del trabajo, organizaba la casa, manejaba las finanzas. Pero el ambiente ya no era el mismo. No había gritos constantes, pero sí una tensión permanente. Una noche, mientras cenábamos en silencio, dijo algo que cambió mi forma de verla. ¿No sientes que nos perdimos algo? Le pregunté a qué se refería. A vivir de verdad. No supe qué responder. No supe qué responder en ese momento. Yo también tenía 26 años. También había dejado cosas atrás. Pero nunca lo había visto como una pérdida, sino como una decisión. Para mí, construir algo tenía más valor que probar todo. La vida no es una carrera, le dije. Cada quien va a su ritmo. Daniela negó con la cabeza lentamente. No entiendes, siento que mi juventud terminó antes de empezar. Esa frase se quedó conmigo. Desde ese día, comenzó a repetir con más frecuencia ideas similares. Solo se vive una vez. No quiero arrepentirme después. No quiero sentir que nunca experimenté nada. Le pregunté varias veces qué significaba exactamente experimentar. Nunca respondía con claridad. Decía que necesitaba tiempo. Que necesitaba encontrarse. Que quería saber quién era más allá de ser esposa y madre. Yo la escuchaba, pero algo dentro de mí empezaba a romperse. No porque sus dudas fueran inválidas, sino porque cada vez era más evidente que veía a nuestra hija como un obstáculo. Había noches en las que Emma dormía tranquila y Daniela se quedaba mirando el techo, en silencio, completamente distante. Intentaba hablar con ella, pero era como si ya no estuviera presente. Un día, mientras ordenábamos la sala, volvió a decirlo. Tal vez me equivoqué. La miré. ¿En qué? En todo. No insistí más en ese momento, pero ya no podía ignorarlo. Aún así, seguía pensando que era una etapa. Que con ayuda, con tiempo, podríamos salir adelante. Hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Una noche, Emma empezó a llorar de una manera distinta. No era el llanto habitual. Era más agudo. Más desesperado. Cuando la tomé en brazos, sentí su piel caliente. Demasiado caliente. Fui rápidamente por el termómetro digital que siempre teníamos en la mesita. 38,3. Mi reacción fue inmediata. No soy médico, pero sabía que en un bebé tan pequeño eso no era normal.
Fui al dormitorio. Tenemos que ir a urgencias, le dije. Ahora. Daniela abrió los ojos con molestia. Miró la hora. Era más de medianoche. Suspiró. ¿De verdad crees que es tan grave? Me quedé en silencio un segundo. Es una bebé de 2 meses, respondí. No podemos arriesgarnos. Ella rodó los ojos. Todos tenemos fiebre alguna vez. Baja el aire acondicionado y ya está, tengo sueño. Sentí algo raro en el pecho. No era solo frustración. Era desconcierto. No, dije, intentando mantener la calma. Vamos al hospital. Se giró hacia la pared. Haz lo que quieras. No discutí más. No había tiempo. Tomé la pañalera, metí lo necesario, documentos, ropa, el termómetro, y salí con Emma en brazos. Mientras conducía, sentía miedo. Pero también algo más. Una incomodidad que no sabía explicar. En urgencias nos atendieron rápido al ver que era tan pequeña. El médico la examinó con seriedad. Cuando le dije la temperatura, asintió. Hizo bien en traerla, dijo. En recién nacidos esto puede complicarse rápido. Esa frase se me quedó grabada. Hizo bien en traerla. No hicieron. Tal vez no fue intencional, pero así lo sentí. Le dieron medicación, la monitorearon, hicieron estudios básicos. Yo no me moví de su lado. Ni un segundo. La veía tan pequeña en esa camilla que sentí culpa, aunque no tenía sentido. Después de varias horas, la fiebre empezó a bajar. Cerca de las 6 de la mañana nos dieron el alta. Salí del hospital agotado, pero aliviado. Pensé que lo peor había pasado. Pero no. Durante el camino de regreso, empecé a repasar lo ocurrido. La reacción de Daniela. Su indiferencia. Su tono. Intenté justificarla. Tal vez estaba muy cansada. Tal vez no entendió la gravedad. Tal vez. Pero cada explicación sonaba más débil que la anterior. Llegué a casa decidido a hablar. No a pelear. A hablar de verdad. Esto ya no se podía seguir ignorando. Abrí la puerta con cuidado. Todo estaba en silencio. Pero algo se sentía, extraño. La sala estaba desordenada. Un cajón abierto. Objetos fuera de lugar. Pensé que tal vez había sido yo en la prisa de la noche. Caminé hacia la habitación. El closet estaba abierto. Y medio vacío. Me detuve. Miré con más atención. Faltaban varias de sus cosas. Ropa. Zapatos. La maleta pequeña. Sentí una presión en el pecho. Algo frío. En la cama, sobre su almohada, había un sobre. Lo tomé. Mis manos estaban temblando. Adentro, una hoja doblada. La abrí. Me fui. No me busques. Cuida a Emma. Creo que lo harás mejor que yo. Necesito vivir. Necesito salir con otros hombres. No disfruté mi juventud. La leí otra vez. Y otra. No había más. No había disculpas. No había explicaciones largas. Solo eso. Directo. Frío. Me senté en la cama, con Emma dormida en brazos. No lloré. No grité. No pensé en nada durante varios minutos. Solo, vacío. Como si todo se hubiera apagado de golpe. No lloré de inmediato. Creo que mi mente simplemente no estaba procesando lo que acababa de pasar. Leí la carta otra vez. Necesito salir con otros hombres. Esa frase se repetía en mi cabeza. No decía necesito tiempo. No decía estoy confundida. No decía volveré. Era una decisión. Clara. Fría. Definitiva. Lo primero que hice fue llamar al trabajo. No voy a poder ir hoy, dije. Tengo una emergencia familiar. No di detalles. No podía. Colgué y me quedé sentado en la cama,
mirando a Emma dormía tranquila. Después de todo lo que había pasado esa noche, dormía como si nada. Y eso, de alguna manera, me dio claridad. Miré de nuevo la carta. Por primera vez, no sentí solo vacío. Sentí algo más. Entendimiento. Todo lo que había dicho en las semanas anteriores no eran quejas. Eran advertencias. Nos apresuramos. Quiero vivir. Siento que perdí mi juventud. No eran frases al azar. Estaba preparándose para irse. Y lo hizo en el peor momento posible. Mientras su hija estaba en urgencias. Eso fue lo que realmente cambió algo dentro de mí. No fue solo que se fuera. Fue como. Revisé mi teléfono. Nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. Intenté llamarla. Directo al buzón. No sabía si había planeado todo o si fue impulsivo. El desorden en la casa parecía indicar prisa. Pero la carta, no. La carta era clara. Pensada. Pasé la mañana en automático. Preparé el medicamento de Emma, ordené lo básico. Guardé la carta. Cada movimiento era mecánico. Como si estuviera funcionando sin pensar. En algún momento me miré en el espejo. Me veía diferente. Más cansado. Más serio. Como si hubiera envejecido en unas horas. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si debía buscarla. Si volvería. Si ya estaba con alguien más. Pero había algo que sí sabía. Ahora estaba solo con una bebé de 2 meses. Y curiosamente. No sentía miedo. Sentía determinación. Los días siguientes fueron intensos. No hubo tiempo para procesar nada. Había una rutina que sostener. Alimentación. Medicamentos. Citas médicas. Trabajo. Todo dependía de mí. El segundo día, tomé una decisión importante. Llamé a un abogado. No por venganza. No por orgullo. Por prevención. Si algún día decidía volver y reclamar derechos, yo tenía que estar preparado. El abogado fue claro desde el inicio. Documenta todo. La carta. Las llamadas sin respuesta. Los registros médicos. Cualquier prueba de abandono. Hicimos una notificación formal por abandono del hogar y de responsabilidades parentales. No era inmediato. Pero dejaba constancia. Durante las primeras semanas intenté contactarla varias veces. No para volver. Para saber. Para entender. Nunca respondió. Su familia tampoco ayudó. Algunos decían no saber nada. Otros simplemente evitaban el tema. Pasó un mes. Luego 2. Luego 3. Nada. Ni una llamada preguntando por Emma. Ni un mensaje. Ni una transferencia. Nada. Esa ausencia empezó a volverse clave. Mientras tanto, mi vida cambió completamente. Contraté a una enfermera certificada. No quería improvisar. Después de lo ocurrido, necesitaba control. Seguridad. Tranquilidad. Tenía referencias, experiencia. Aún así, instalé cámaras en casa. No por desconfianza hacia ella. Sino porque sentía que ya había sido ingenuo una vez. Los gastos aumentaron. Mucho. Pero ajusté todo. Vendí cosas que no necesitaba. Eliminé gastos innecesarios. Cada decisión tenía un objetivo, estabilidad. Fue en ese contexto cuando surgió una oportunidad inesperada. En el trabajo se abrió una vacante en otra ciudad. Mejor sueldo. Más responsabilidad. Pero también horarios más flexibles. Mi jefe me recomendó. No decidí de inmediato. Mudarse con una bebé no era sencillo. Pero también significaba empezar de nuevo. Lejos de todo. Además, en esa ciudad vivía mi tía. Era pediatra jubilada. Cuando supo lo que pasó, me ofreció ayuda sin dudar. Eso inclinó la balanza.
Acepté. Antes de mudarme, coordiné todo con el abogado. Notifiqué el cambio. Todo debía quedar registrado. Nos mudamos cuando Emma tenía 7 meses. Y sorprendentemente, todo fue más fácil de lo que imaginé. Mi tía nos recibió con una calidez que no sabía cuánto necesitaba. Se involucró de inmediato. Su experiencia me dio tranquilidad. Con el tiempo, alquilé un lugar cerca de su casa. Podía ir y venir fácilmente. El nuevo trabajo cumplió lo prometido. Más ingreso. Y lo más importante, más tiempo con mi hija. Estuve presente. En todo. Sus primeras papillas. Sus primeros intentos de sentarse. Sus primeras risas conscientes. Y fue justo en ese momento de estabilidad, cuando Daniela reapareció. 5 meses después. No con una disculpa. No con preocupación. Con un mensaje. Directo. Frío. Amenazante. Sé que te mudaste. No tienes derecho a llevarte a mi hija. Si no regresas, te voy a demandar por secuestro. Leí el mensaje varias veces. Y para mi sorpresa, no sentí rabia. Sentí claridad. 5 meses sin aparecer. Y ahora hablaba de derechos. No respondí. Llamé a mi abogado. Le envié el mensaje. No contestes, me dijo. Dejemos que actúe. Y así fue. Daniela presentó una demanda. Alegaba que yo había sustraído a la menor. El proceso fue largo. Cansado. Pero claro. Se presentaron pruebas. La carta. Los registros médicos. Las llamadas sin respuesta. La ausencia total de contacto. Los pagos. Los cuidados. Todo. El punto clave fue el abandono voluntario. La carta donde ella misma decía que necesitaba irse. Y que yo cuidaría mejor a la niña. Intentó justificarlo como una crisis emocional. El tribunal lo reconoció. Pero también dejó algo claro. La responsabilidad parental no se abandona sin consecuencias. Mi tía declaró. Se presentó un informe psicológico. El vínculo principal de Emma era conmigo. Eso pesó mucho. Finalmente, el juez tomó la decisión. La custodia total quedó a mi cargo. Daniela perdió derechos de custodia por abandono comprobado. Cualquier contacto futuro tendría que ser supervisado. Cuando escuché la resolución, no sentí victoria. No sentí alivio inmediato. Sentí cierre. Después de eso, Daniela desapareció otra vez. Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo silencio. Hoy, mientras escribo esto, Emma tiene más de 1 año. Es una niña sana. Curiosa. Tranquila. Mi vida gira en torno a ella. Pero no la veo como una carga. La veo como una decisión diaria. A veces me preguntan si guardo rencor. No. No tengo espacio para eso. Lo que pasó fue una serie de decisiones. Algunas apresuradas. Otras egoístas. Otras necesarias. Pero todas con consecuencias. Si algo entendí de todo esto, es que no puedes construir tu libertad sobre el abandono de quienes dependen de ti. Porque tarde o temprano, esa decisión te define. No escribo esto como víctima. Ni como ejemplo. Lo escribo porque en un momento pensé que mi vida se había arruinado. Y con el tiempo entendí que no. Solo cambió de dirección. Y en esa nueva dirección, todo se volvió más claro desde aquella noche en urgencias. Mi prioridad. Mi responsabilidad. Y mi decisión. Cuidar de mi hija. Aunque eso significara empezar completamente desde cero.